Buenas tardes, estimados estudiantes, deseando siempre pues con la bendición de Dios estar siempre bien, en unión de su familia. Bien, señores, en esta semana tenemos un nuevo tema de estudio. Ustedes saben que vemos técnica de estudio, ¿no? Entonces, estamos viendo las técnicas para poder estudiar, hacer más fácil el aprendizaje. Últimamente, como recordamos, estamos viendo el método Epler sobre el repaso. El repaso es algo muy importante porque se refiere a algo que nosotros ya habíamos leído, ¿verdad? Y volverlo después, los contenidos, tomar apuntes, realizar resúmenes, memorizar ciertos datos. Entonces, a la llegada del examen, lo más probable es que se realice un repaso. Luego del repaso, también recordemos que vimos el resumen. ¿En qué consistía el resumen? En una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto. La palabra deriva del verbo latín resumere, que significa volver a tomar, o sea, comenzar de nuevo. Espero pues que hayan hecho todas estas actividades de los métodos ya estudiados. Bien, ahora nos toca en esta semana una nueva técnica de estudio, que es tomar apuntes. ¿En qué consiste tomar apuntes? Tomar apuntes nos ayuda a fijar la atención en lo que el profesor está diciendo. Hacerlo bien es un factor de éxito en los exámenes. Existen diversos métodos para tomar apuntes, pero se puede utilizar uno o varios según su adecuación a cada asignatura o a la información que expone el profesor. Uno de los más conocidos es el método Cornell o 6R. Para aplicarlo, que es necesario crear una maqueta previa dividiendo las hojas, donde escribiremos en tres secciones. Vamos a ver entonces este nuevo método que se llama tomar apuntes, pero por medio de uno de las técnicas más conocidas, que es el método Cornell. ¿En qué consiste este método? El método Cornell significa que usted va a dividir una hoja de su papel en tres partes. En la columna derecha, base central de los apuntes, en ella los alumnos deben anotar ideas importantes que expone el profesor. Ese es en la columna derecha. Ideas importantes que expone el profesor, como por ejemplo descripciones del pizarrón, diagrama, listas, apuntes de todo tipo. En la columna izquierda, este espacio se deja en blanco mientras se toman apuntes en la columna principal, y en ella se escriben palabras e ideas principales para relacionar los apuntes. Pueden ser preguntas sobre el texto, puntos e ideas importantes, diagramas simples. Y en el margen inferior, este se utiliza para hacer un resumen o sumario del tema tratado, de modo que dé un vistazo el alumno puede conocer la exposición básica. Aquí vemos entonces la idea. Tenemos una hoja de su cuaderno dividida en tres partes, con las notas de clase, las ideas, y por último tenemos los resúmenes. Bien, pero vamos a ver en qué consiste este método. El método consiste, el método Cornell, registrar en la columna de las notas de clase o apuntes
Escribiremos hechos o ideas significativas, cuantas más mejor. Frases cortas, pero que más adelante puede ser reconstruida con un significado completo. Reflexionar, debemos reflexionar sobre el contenido, haciéndonos las preguntas que creamos conveniente. Esto nos ayudará a comprender mejor lo que estamos estudiando. Resumir, tras la clase resumiremos los apuntes, poniendo en la columna de la izquierda observaciones, palabras claves o frases cortas. Recapitular, haciendo un resumen, esquema en la parte inferior de la hoja. Recitar, taparíamos la columna de los apuntes y únicamente mirando las palabras y frases cortas claves que hemos escrito en las observaciones, recitaríamos en voz alta y con nuestras propias palabras el tema a estudiar. Por último, revisar, debemos repasar al menos 10 minutos cada semana repasando las notas hechas. De este modo podremos retener mucho mejor el contenido de cara a los exámenes. Bien, señores, para comprender mejor este método, vamos a ver un pequeño video, que presten por favor mucha atención. Método de Cornell, que es un método de toma de apuntes en el cual se divide la hoja más o menos de esta forma que podemos ver del lado derecho, y pues que es muy útil específicamente para aquellos momentos en los cuales no tengamos a la mano ninguna otra forma de anotar más que papel y pluma. Entonces, esta es una técnica que se creó en los años 50, precisamente en la Universidad de Cornell en Ítaca, y por lo tanto pues se creó antes de la existencia de tablets, de apps, de todas las posibilidades tecnológicas que tenemos actualmente. De hecho, es una técnica que es de mucha importancia para ponencias, para charlas y para congresos, que por su naturaleza a veces es difícil tomar apuntes. Entonces, de inicio, ¿cómo vamos a preparar esta hoja? ¿Cómo hay que dividirla? En general, la técnica se basa en una hoja de papel tamaño A4, que es el papel básico, el que todos tenemos, con el cual imprimimos, por ejemplo, y se divide de esta forma. Tenemos esta gran línea vertical y esta línea horizontal. Y lo vamos a dividir en tres áreas. El área 1, que es esta, que va a ser la más grande, va a ser para tomar apuntes. El área 2, que va a ser esta área pequeña, que aquí dejé un poco mutilada, va a ser para la toma de palabras clave, repaso y preguntas. ¿Qué vamos a sacar o qué vamos a necesitar en esta hoja? Va a depender del objeto que tenga al final. Si va a ser simplemente para hacer un repaso digamos un repaso pasivo, leer, o una autoevaluación o un repaso activo. Y el área 3 va a ser esta porción pequeña que va a quedar abajo, va a ser para resumen o ideas claves contenidas en el apunte, y hacer un resumen en pocos conceptos. En general se recomienda hacerlo en 2 oraciones de lo que sea que hayamos hecho en nuestro apunte. ¿Cómo debemos de utilizar esta hoja? Entonces ya la tenemos dividida como tal. En el área 1 vamos a tomar apuntes el primer día. Esta es la única área que vamos a utilizar en un inicio. Aquí vamos a anotar lo que queramos. Por ejemplo, si se trató de una ponencia, vamos a asumir que este es un apunte de diabetes, del tratamiento de diabetes. En el área 2, después de releer este apunte, generalmente algunos días después, vamos a hacer preguntas o palabras clave. ¿Y cómo va a funcionar esto? Vamos a hacer un repaso activo. Vamos a leer las palabras clave o las preguntas que ya hemos realizado y posteriormente vamos a evaluar. Entonces vamos a tapar con la mano toda la porción del área 1
y vamos a ver, no sé, acá viene insulina. Entonces de este lado en teoría vamos a tener alguna definición o algo importante que tiene que ver con insulina. De esta forma se puede hacer un repaso sin hacer uso de prácticamente ninguna tecnología más allá del papel que inventaron los chinos hace miles de años y la pluma. Y en el área 3 vamos a hacer un resumen que generalmente debe ser conciso, porque para empezar el área es pequeña y en segundo término ese es el objeto de que sea pequeño, que hagamos un resumen conciso y relación de conceptos. Conceptos importantes y que se hilan en este apunte. Y como podemos ver, esta es una técnica o este es un apunte específicamente diseñado para el repaso espaciado por esta naturaleza de tapar una parte de la hoja y poder evaluar con el lado izquierdo. ¿Qué otras posibilidades considero yo que son importantes o que pudiéramos aplicar aterrizado al microambiente de la medicina? Tenemos el pase de visita, que por su naturaleza en general no se puede traer la computadora o la tablet, pero sí se puede traer una libretita. Podemos dividir la hoja de la libretita de esta forma y hacer los apuntes de lo que nos diga el especialista, de las preguntas, de las cosas importantes, y después hacer una evaluación. También podemos tener nuestro resumen bien hecho con las técnicas previas y utilizar esto como una especie de flashcard, como una ficha rápida. De ese apunte yo voy a hacer un micro resumen en esta área, en el área 1. El área 2 la voy a utilizar como evaluación y el área 3 lo voy a utilizar simplemente para contar de qué trató este apunte y por qué es relevante y qué tipo de conceptos podemos utilizar. Entonces en general deben de ser grupos no muy complejos, porque solo tenemos un lado de la hoja, podemos utilizar los dos, pero no es lo ideal, porque entonces se va a perder la secuencia de estas palabras clave. Y por ejemplo enfermedades exantemáticas, y aquí pudiéramos poner por ejemplo virus, herpes tipo 6, y acá hablar de las enfermedades exantemáticas, agruparlos de alguna manera y saber que de este lado lo que voy a tener van a ser conceptos muy básicos: signos clínicos, diagnóstico, tratamiento. No se trata de meter la mayor cantidad de información, sino de que esta información nos sirva eventualmente para repasarla y para estudiar. Grupos de bacterias o virus, aquí por ejemplo yo puedo poner E. coli, y de este lado puedo poner, pues produce infecciones de vías urinarias, produce infecciones gastrointestinales y todas las opciones. O un repaso anatómico, y entonces en esta porción, lado izquierdo, en el área 2, lo que podemos hacer son dibujos. Dibujos que nos ayuden a ilustrar lo que va a estar en este lado, que va a ser reservado el área 1 únicamente para las cosas escritas. Pues este es el método, es un método como pueden ver muy antiguo, pero que por su naturaleza sigue vigente, sigue siendo muy útil, y yo lo recomiendo particularmente para congresos, para pase de visita o para situaciones en las que no nos encontremos en la posibilidad de hacer el apunte de alguna otra forma más legible. Esto es todo en esta ocasión, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna otra idea de cómo utilizar este... Bien, señores, pues miren como la importancia de este método llamado la técnica de apuntes, que voy a mandarles un deber que dice lo siguiente, que es lo que tienen que hacer ustedes. El deber consiste en realizar la toma de apuntes, método Cornell, de las actividades escolares que usted realiza. Ya como ahí en el video se ha ilustrado que tienen que dividir la hoja en 3 partes. En la parte central, en la parte izquierda, donde ustedes van a anotar todas las actividades que hacen. Puede ser por diagrama, por círculos. Bueno, en el otro lado lo que deben de poner en la parte derecha de la hoja, ya en la parte derecha, la base central de los apuntes, la columna izquierda, el espacio en blanco donde se toma apuntes de la columna principal, y el último es el resumen. Ya ustedes van a recordar todo lo que hacen las actividades en su estudio y hacen este deber. Por favor, no atrasarse,
que luego muy pronto ya viene la revisión de los portafolios. Señores, ¿alguna pregunta? Me lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Bien, señores, esta ha sido la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.